Este es Carlos Ponzi, un hombre que será recordado por su astucia y ambición, pero también por haber llevado a cabo una de las estafas más grandes de la historia. Promotor de un esquema financiero, fraude masivo y estafa piramidal. Su nombre es sinónimo de engaño. Ponzi es el padre de la estafa piramidal, un concepto que hasta hoy sigue causando estragos en las finanzas globales. Pero ¿quién fue realmente este hombre que engañó a miles de personas y arruinó vidas? ¿Y qué hizo para que su nombre quedara grabado en la historia de la corrupción financiera? En este video, vamos a repasar la historia de Carlos Ponzi, un hombre que pasó de ser un inmigrante en busca de una vida mejor a convertirse en el símbolo más grande de fraude en el siglo XX. Descubriremos cómo llevó a cabo su ingeniosa pero devastadora estafa piramidal y cómo engañó al mundo antes de ser desenmascarado. Cómo consiguió atraer a miles de inversores y qué fue lo que lo llevó a su inevitable caída. Lo veremos todo, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para más historias sobre personas que cambiaron la historia, para bien o para mal. Comencemos. Los primeros años de Carlos Ponzi, de inmigrante a hombre de negocios. Carlos Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Italia, en una familia de clase media. Desde joven, Ponzi mostró una inteligencia excepcional y un fuerte deseo de superación, pero también un nervioso interés por el dinero fácil. Como muchos inmigrantes de la época, Ponzi decidió buscar mejores oportunidades en América. En 1903, se trasladó a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar una vida mejor, alejada de las limitaciones de su país natal. Durante los primeros años de su vida en América, Ponzi vivió dificultades económicas y pasó por varios trabajos poco lucrativos, como empleado de oficina o incluso como vendedor de seguros. Sin embargo, siempre estaba buscando la oportunidad perfecta para hacer dinero. En ese tiempo, tuvo varios fracasos e incluso fue acusado de fraude en algunos de sus trabajos previos. A pesar de sus intentos fallidos, Ponzi nunca perdió su ambición y su creencia de que podía encontrar la fórmula para la riqueza rápida. En 1907, Ponzi se trasladó a Canadá, donde pasó por momentos complicados. Sin embargo, su suerte cambió cuando en 1908 fue contratado en un puesto que le permitiría tener acceso al mundo financiero, un empleo como empleado bancario. Allí fue donde Ponzi comenzó a aprender sobre los mercados financieros, especialmente sobre los valores y las oportunidades que existían en el mundo de la inversión. Y fue en este momento cuando empezó a formular un plan para enriquecerse rápidamente, un plan que a la larga sería su caída. En sus primeros años en Canadá, Ponzi también aprendió un poco sobre la cultura norteamericana, su funcionamiento social y el mercado de valores. Era un hombre con un fuerte instinto para los negocios y decidido a triunfar a toda costa. Pero a pesar de estar rodeado de oportunidades, ninguna de sus ideas prosperaba como esperaba. Aunque empezó a estudiar la forma de hacer dinero rápidamente, Ponzi seguía siendo un hombre que buscaba hacer fortuna de manera rastreable, pero su destino estaba marcado. En 1919, Carlos Ponzi se encontraba en Boston, donde creó su famoso esquema, la llamada estafa Ponzi. En ese entonces, Ponzi se dio cuenta de que podía aprovechar una oportunidad de arbitraje con los vales internacionales de respuesta postal. Estos vales se usaban para enviar dinero a través de las fronteras sin la necesidad de usar bancos. Ponzi descubrió que podía comprar estos vales en Italia a un precio muy bajo y luego venderlos en Estados Unidos a un precio mucho más alto. Esto le permitiría obtener una gran ganancia. Sin embargo, Ponzi no tenía suficiente dinero para llevar a cabo esta operación por sí mismo, así que ideó un plan más audaz: prometer altas ganancias a los inversores a cambio de su dinero, sin tener la intención de invertirlo realmente. Ponzi ofrecía rendimientos del 50% en 45 días o 100% en 90 días. Esto parecía demasiado bueno para ser verdad, pero Ponzi sabía cómo jugar con la psicología humana. Aprovechó la avaricia de las personas y su deseo de hacer dinero fácil. A través de una serie de anuncios en periódicos, Ponzi comenzó a atraer a miles de inversores. Les aseguraba que sus inversiones eran completamente seguras y que el negocio de los vales postales internacionales estaba generando una rentabilidad increíble. A medida que los primeros inversores empezaban a ver sus ganancias, que en realidad provenían de las inversiones de otros, el boca a boca y el rumor sobre las ganancias de Ponzi se extendieron como fuego en la pradera. Pero Ponzi nunca invirtió en los vales postales.
En lugar de eso, pagaba a los primeros inversores con el dinero de los nuevos inversores, lo que es la base de una estafa piramidal. Cuanto más dinero entraba en el esquema, más beneficios aparentes generaba Ponzi, lo que le permitía seguir atrayendo más personas dispuestas a invertir. Lo más asombroso de esta estafa fue que Ponzi logró engañar a miles de personas, incluidas algunas figuras de la alta sociedad y empresarios adinerados, que veían en su plan una oportunidad única de multiplicar sus inversiones de manera rápida y segura. Ponzi era un genio de la persuasión. Utilizaba tácticas sofisticadas para convencer a la gente de que su esquema era legítimo. Los que se beneficiaban de su sistema, aunque se dieron cuenta de que su dinero provenía de otras personas, lo veían como una oportunidad para acumular más riqueza. La promesa de rendimientos rápidos y altos fue más que suficiente para que muchos ignoraran las señales de advertencia. Además, Ponzi estaba tan seguro de que no sería descubierto, que a medida que la gente preguntaba sobre los detalles de su negocio, él respondía con una confianza y seguridad absolutas. Sin duda, ese fue uno de los principales factores que ayudó a la expansión de la estafa. A medida que Ponzi acumulaba riqueza, su imperio crecía y crecía. En 1920, su esquema había recaudado más de 15 millones de dólares, lo que equivale a más de 200 millones hoy en día, una cantidad impresionante para la época. Ponzi vivía rodeado de lujos, casas, coches caros y una vida de fama y prestigio. La ciudad de Boston estaba completamente cautivada por su éxito aparente. Los inversores no dejaban de llegar y muchos se emocionaban al ver cómo su dinero crecía rápidamente. Pero, como ocurre con todas las estafas piramidales, las cosas no podían durar para siempre. En cuanto la prensa comenzó a investigar más a fondo el negocio de Ponzi, comenzaron a descubrir irregularidades en su esquema. Los periodistas y las autoridades empezaron a cuestionar cómo era posible que Ponzi estuviera ofreciendo tales rendimientos cuando las inversiones no eran realmente tan rentables. El esquema se desmoronó rápidamente cuando los primeros inversores comenzaron a pedir su dinero, y Ponzi no tuvo más dinero del que pudiera hacer circular para pagar a los nuevos inversionistas. En 1919 comenzaron a aparecer los primeros reportes de fraude. Los medios comenzaron a hacerse eco de las acusaciones sobre Ponzi y su esquema. Los periodistas se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Los vales postales no eran tan rentables como él había dicho. Ponzi, al principio, intentó desmentir las acusaciones y seguía asegurando que su negocio era legítimo. Sin embargo, a medida que más gente solicitaba la devolución de su dinero, Ponzi comenzó a enfrentarse a una ola de sospechas. El 11 de agosto de 1920, la estafa de Ponzi fue finalmente expuesta. Fue arrestado y enfrentó cargos de fraude postal. La investigación reveló que la mayoría de los fondos recaudados nunca se habían invertido y que el esquema de Ponzi había sido una gigantesca mentira desde el principio. La caída de Ponzi fue tan rápida y devastadora que se convirtió en una lección para las futuras generaciones sobre cómo las promesas de riqueza rápida son casi siempre un engaño. Carlos Ponzi fue condenado a 5 años de prisión por su estafa, aunque cumplió solo 3. Después de salir de prisión, Ponzi intentó iniciar varios negocios, pero su fama como estafador le cerró muchas puertas. A pesar de sus esfuerzos por rehacer su vida, Ponzi nunca pudo escapar del estigma de su crimen. Ponzi intentó varias veces recuperar algo de su fortuna, pero fue incapaz de hacerlo. Carlos Ponzi murió en 1949, empobrecido y en el olvido, después de haber sido una de las figuras más infames de la historia financiera. Aunque su nombre es reconocido a nivel mundial por su estafa piramidal, Ponzi no pudo disfrutar de la vida que había soñado para sí mismo. A pesar de haber sido muy astuto y un hábil manipulador de la gente, su destino fue el de terminar olvidado y empobrecido. Hoy en día, su historia es utilizada como advertencia de lo que sucede cuando una persona pone sus intereses por encima de la ética y el bienestar de los demás. El legado de Ponzi perdura, y su nombre se asocia directamente con el fraude financiero. Las estafas piramidales siguen siendo un problema actual, y cada vez que un caso como el de Ponzi sale a la luz, se recuerda el daño que estos fraudes causan a tantas personas. Ponzi, sin saberlo, se convirtió en un símbolo de la avaricia desmedida y las consecuencias de engañar a miles de personas para conseguir el poder. Si te ha fascinado la historia de Carlos Ponzi, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para más historias sobre personajes que cambiaron la historia.
¿Qué opinas de este fraude? ¿Crees que Ponzi fue un genio o simplemente un estafador? Déjanos tu comentario y sigamos conversando sobre este asombroso capítulo de la historia financiera.